Buenas tardes, amigas y amigos. Lo que esconde la Iglesia Católica, además de las escenas de abusos sexuales a niños y niñas. El sindicato de inquilinas entrega una carta al Papa en la que le pide que frene los desahucios de la Iglesia. La portavoz de su hogar en el Congreso ha entregado una misiva de la plataforma en la que le reclama que se impidan las ventas de viviendas de la Fundación Fúsara a un fondo buitre y que afean a la Iglesia la expulsión de Mariano. Los inquilinos expulsados por una fundación benéfica van al Constitucional y cargan contra el Arzobispado de Madrid. El sindicato de inquilinos no solo le alerta al Papa León XIV de la crisis de la vivienda que vive España y de cómo empuja a una importante parte de la población hacia la pobreza, sino que también les afea el desahucio de Mariano Ordaz, vecino de 67 años de Madrid, que fue expulsado de su casa, propiedad de una orden católica, el pasado mes de mayo. Por ello, el sindicato le pide audiencia pública. Por otro lado, han enviado una carta del sindicato de inquilinos al Papa León XIV. Y dice así: Santo Padre, nos dirigimos a usted, aprovechando su visita a Madrid, para hablarle de la crisis de vivienda que estamos sufriendo y, más concretamente, cómo está afectándonos a inquilinos e inquilinas que vivimos en viviendas propiedad de entidades vinculadas a la Iglesia Católica. Pese a ser la comunidad más rica de España, en Madrid se agrava la desigualdad social y económica, agudizándose la pobreza que ya alcanza a un tercio de la población. La vivienda está siendo el motor que con más fuerza está condenando a la precariedad a miles de familias de nuestra comunidad, como las personas migrantes que ya fueron desahuciadas y actualmente residen en el Centro de Emergencia y Atención Integral que usted visitó estos días, pero que no dijo nada. Las políticas de vivienda nos están negando el derecho a tener un techo digno, condenándonos a destinar cada vez más una mayor parte de nuestros salarios a los arrendadores, dejándonos en situaciones de vulnerabilidad en las que muchas familias viven angustiadas para decidir entre comprar la comida a sus hijos o pagar a los caseros. Así aumentan las condiciones de hacinamiento e infravivienda, mientras los arrendadores siguen aumentando sus beneficios. No existe la posibilidad de tener una vida estable. Nos echan de casa legalmente para subir los precios o hacer pisos turísticos, por lo que nos vemos expulsadas de nuestros hogares sin razón. Esta situación está afectando a las comunidades, rompiendo nuestros vínculos con nuestras parroquias, con los colegios de nuestros hijos y con la vida de los barrios. No hay lugar para la comunidad en la especulación. El negocio de la vivienda no tiene límites. Ha perdido toda humanidad y es capaz de dejar a niñas y niños y personas mayores en la calle, porque para ellos no somos personas, no somos vidas humanas, solo somos números. Las leyes de vivienda en nuestro país, y en concreto en esta Comunidad de Madrid, permiten estas dinámicas especulativas, incluso las fomentan, dando beneficios fiscales a los rentistas y cediendo suelo público para constructoras y promotoras especuladoras. Cada día vemos cómo los fondos buitre vacían edificios enteros, dejando a las personas en la calle mientras el alcalde
José Luis Martínez Almeida y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no hacen nada para evitarlo. El pasado 7 de mayo, después de 4 aplazamientos, la Policía Nacional ejecutó finalmente el desahucio de Mariano Ordaz en el céntrico barrio de Embajadores de Madrid, en un piso carcomido por la humedad y otras deficiencias. La orden franciscana tan solo se prestaba a reformarlo si se iba Mariano, que acumulaba deudas por impago desde que perdió su empleo como camarero en la pandemia. Finalmente, tras 4 desahucios frenados por la presión vecinal, fue expulsado y ahora vive en un hostal. El sindicato recuerda que la Fundación Fúsara, gestionada por el Arzobispado de Madrid, se niega a renovar centenares de contratos a familias que viven en 13 edificios de su propiedad, porque ha decidido vender, mejor dicho, su patrimonio a los fondos buitre de inversión, que actúan, pues eso, como buitres. Nos resulta incomprensible que la Iglesia entre en estas dinámicas de especulación y se pueda comportar como un fondo buitre, como un fuente buitre más, ¿no? Los vecinos de estas viviendas han denunciado su caso al Constitucional. ¿Cómo puede la Iglesia, que debe ser refugio y defensa de los débiles, participar en decisiones que ponen en riesgo y juegan con la estabilidad habitacional de las personas simplemente por interés económico? ¿En qué momento lo económico ha pasado por encima de lo humano? Se pregunta la carta, que cita a Isaías cuando dice: aprender a hacer el bien, buscad la justicia y socorred al oprimido. Por ello, el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas pide una audiencia pública al Papa y le reclama que aproveche esta visita para intervenir en esta situación. Le pedimos una audiencia para dialogar con usted, audiencia que se nos ha negado. Y esa audiencia era para que conociera nuestro trabajo y mostrarle las experiencias de Mariano, nuestro compañero desociado con 67 años, y Mari Carmen, señora de 87 años, que afronta un desahucio en 2 semanas. Ayúdenos a restaurar la dignidad en Madrid, a frenar la especulación y a extender los valores de solidaridad, justicia y fraternidad, concluye la carta. En el texto, la parte de estos casos concretos en que la Iglesia está implicada, el sindicato recuerda al Papa que la vivienda está siendo el motor que con más fuerza está condenando a la precariedad a miles de familias de nuestra comunidad, como a las personas migrantes que ya fueron desahuciadas y actualmente residen en el centro de emergencia y atención integral que usted visitó estos días, pero usted ha seguido callado. Las políticas de vivienda nos están negando el derecho a tener un techo digno, condenándonos a destinar cada vez más una mayor parte de nuestros salarios a los arrendadores, dejándonos en situaciones de vulnerabilidad, en las que muchas familias viven angustiadas para decidir entre comprar la comida a sus hijos e hijas o pagar a los caseros. Denuncia el sindicato que pone de relieve el aumento del hacinamiento a las infraviviendas en Madrid y en España. En fin, ahí termina la carta y yo digo, dicho todo lo anterior, yo me pregunto, ¿dónde están esos millones de fieles que tanto veneran al imperio del Vaticano, cuyo jefe de dicho imperio han sido los anteriores papas y el hoy vigente León XIV? Hipócritas, estáis viendo cómo desahucian a personas mayores por orden del Vaticano, y por otro lado, millones de insolidarios os pegáis golpes en vuestros pechos, alabando las bondades de la hipocresía de la intocable
Iglesia Católica. Gracias Podemos por no asistir a ese circo con la presencia de ese León XIV que desahucia a personas mayores por aplicando los abusos de los fondos buitre. Gracias, amigas y amigos, por escucharme una vez más. Y hombre, las personas de bien de este país, si ven este vídeo, podían hacerlo correr, que se hiciera viral. Menos hipocresía y más ayuda a los parados y a los jóvenes y menos desahucios injustos de los fondos buitre. Hasta la próxima.